¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un tema que a veces puede ser un poco confuso cuando leemos sobre la época bíblica, toda esa mezcla de grupos y facciones religiosas. A ver si logramos aclarar todo este panorama. Fariseos, saduceos, celotes. Seguro que nos suenan estos nombres, ¿verdad? Y es que a menudo aparecen juntos, pero ojo, representaban ideas y mundos completamente distintos. El plan de hoy es que al final la diferencia entre cada uno quede clarísima. Para entender bien esa época, hay que tener presentes a los 5 actores principales de esta historia. No eran solo grupos de opinión, para nada. Eran facciones que de verdad moldearon la sociedad, la política y la fe de su tiempo. Así que vamos a explorarlos uno por uno. Bueno, arranquemos por los que, digamos, cortaban el pastel en lo religioso. Los dos grupos que formaban el núcleo del poder oficial, los que controlaban las instituciones y en gran medida marcaban el ritmo de la vida espiritual en Jerusalén. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la división es tremenda. Por un lado, estaban los fariseos. Ellos eran los guardianes no solo de la ley escrita, sino también de la tradición oral, y creían firmemente en la resurrección. Y por el otro lado, los saduceos, que eran la élite, la aristocracia del templo. Ellos negaban la resurrección. ¿Y por qué? Porque para ellos solo valía la Torá escrita, y sentían que ahí no había base para esa creencia. O sea, no era una diferencia menor, era una fractura teológica fundamental. Entonces, para que quede claro, el poder de los fariseos venía de su conocimiento, de su dominio de la ley y el debate. Eran los intelectuales, por así decirlo, mientras que la autoridad de los saduceos venía directamente del templo, de los rituales y del poder económico. Eran dos formas de ver la fe que convivían en una tensión constante. Claro, pero no todo el mundo estaba contento con este sistema. Había un grupo que directamente se oponía con todo. Si los fariseos y saduceos eran el poder, los celotes querían demolerlo por completo. Para un celote era simple. No había ninguna separación entre la fe y la política. Su creencia era una teología de liberación. Creían que servir a Dios significaba, sí o sí, tomar las armas contra el imperio romano que ocupaba sus tierras. Pero, ¿cuáles eran exactamente sus ideas? ¿Qué los movía? Su ideología no era improvisada, tenían una plataforma revolucionaria muy clara. Su objetivo número uno, su obsesión, era la liberación de Israel del yugo romano. Para lograrlo fusionaban fe y política, convencidos de que su lucha era un mandato divino. Por eso mismo, esperaban un Mesías que no fuera solo un maestro espiritual, sino un líder militar, un general que los llevara a la batalla. Y toda esta ideología, pues, los convirtió en los protagonistas de la tremenda gran revuelta judía. Y este evento fue la culminación de todo el movimiento celote. Aunque la revuelta empezó con una fuerza increíble en el año 66, terminó en una derrota catastrófica en el año 70, que incluyó la destrucción del Templo de Jerusalén. De verdad, un antes y un después en la historia del pueblo judío. Bueno, ya vimos el centro del poder y la rebelión. Ahora vámonos a los márgenes. Aquí vamos a encontrar a dos grupos que operaban totalmente por fuera de las estructuras de poder de Jerusalén, cada uno a su manera. Los esenios eran radicales a su modo. Veían la sociedad y el templo como algo corrupto, así que su solución fue drástica: irse. Se aislaron en comunidades en el desierto, como la famosa de Qumran, llevando una vida súper austera, de purificación, y preparándose para el fin del mundo, que ellos creían inminente. Ah, y por cierto, se les atribuye la autoría de los famosos manuscritos del Mar Muerto. Y finalmente, los samaritanos. Aquí es clave entender algo. No eran una secta más del judaísmo, no. Eran un pueblo aparte, con una identidad propia y de hecho rival. La división venía de siglos y siglos atrás. Tenían sus propias escrituras, su propio templo sagrado en el monte Gerizim, en fin, una historia de enemistad muy profunda con sus vecinos. Muy bien, hemos cubierto bastante. Ahora vamos a juntar todas las piezas de este rompecabezas para ver el cuadro completo y entender por qué estas distinciones son tan importantes. Así podemos ver la foto completa, desde los guardianes de la ley y la élite del templo, hasta los revolucionarios que querían un cambio violento, los separatistas que le dieron la espalda a la sociedad y el pueblo rival con su propia fe. Cada grupo era una respuesta distinta a las mismas preguntas fundamentales. Entonces, el punto crucial que nos llevamos es este. El panorama religioso de la época no era un bloque sólido y uniforme. Para nada. Era un hervidero de ideas, un debate dinámico, a veces feroz, sobre qué significaba ser fiel en un mundo lleno de opresión política y cambios culturales. Y para cerrar queda esta reflexión.
porque, aunque los nombres y los lugares han cambiado, este choque entre la tradición, la política y la fe sigue siendo una de las fuerzas más potentes que mueve nuestro mundo hoy en día. Una pregunta que da para pensar. ¡Hasta la próxima!